de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Algo que quiero decir es que mi papá en la reflexión que Dios que da, explicó la predicación de hoy. Entonces, de hoy es a explicarlo, ya he explicado, pero vamos a enriquecernos un poco más. Bien, no nos habíamos puesto de acuerdo en nada, nosotros nunca nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a predicar, pero eso se llama unidad en el espíritu, sabiendo de qué tenemos necesidad. El Señor sabe de qué tenemos necesidad, y es lo que vamos a ver hoy. Bien, 2 de Timoteo capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 19, que es la porción que vamos a estudiar hoy. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 19. Dice la palabra de Dios: Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastorna la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Invito a la iglesia que una vez más me acompañe en oración, para que sea el Espíritu Santo hablando, guiándome en la mañana de hoy. Amado Padre, una vez más me presento ante ti. Como siempre, Señor, lo hago como una vasija de barro en las manos del alfarero, que eres tú. Úsame, Señor, en la exposición de tu palabra. Algo que he aprendido, Señor, es que a la audiencia primaria que voy a hablarle es a ti, Señor. Tú eres el que está aquí presente, primeramente escuchando ese mensaje. Por ende, la iglesia, Señor, que tú has puesto aquí, va a escuchar tu mensaje. Y permíteme, Señor, ser fiel a tu verdad. No apartarme, Señor, a la derecha ni a la izquierda, sino que siempre me acuerde de ti. Me acuerde de tu mensaje, Señor. Me acuerde de tu evangelio. Te lo he pedido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, iglesia. 2 de Timoteo, capítulo 2, del 14 al 19. Como les decía hace un momento, mi padre ya dio bastante de la predicación, pero vamos a hacerlo como nos venimos estudiando versículo tras versículo, y vamos a estudiar y vamos a ver el versículo 14. ¿Cómo inicia el versículo 14? Recuerda. Muy bien. Recuérdales esto. Bien, y ahí lo vamos a centrar. Recuérdales esto. Bien. La predicación no se titula así. La predicación se titula Un buen obrero de Jesucristo. Un buen obrero de Jesucristo. Pero para ser un buen obrero de Jesucristo tenemos que recordar muchas cosas. Y vamos a ver qué le manda Pablo a Timoteo que les recuerde. Acordémonos que Timoteo es un joven pastor, ¿cierto? Y le dice Pablo a Timoteo: recuérdales esto. Tú, joven pastor, recuérdales esto. Yo soy un joven pastor y les voy a recordar esto. ¿Qué es? Pues sencillo, nos tenemos que ir a la predicación de hace 8 días, pero no todas, tranquilo. Vamos a mirar desde el versículo 11 hasta el versículo 13. ¿Sí se acuerda qué dice? Versículo 11 al 13. Si no se acuerdan, vayamos allá. Versículo 11 al 13 del mismo capítulo 2. ¿Qué es? Palabra fiel es esta. Esto es lo que tiene que recordarle Timoteo todo el tiempo a la iglesia. ¿Qué? Estas palabras fieles. ¿Cuáles? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
Pablo lo que le está mandando aquí a Timoteo que le recuerda a la iglesia es que es el evangelio puro. Le está diciendo Pablo a Timoteo, mire, recuérdales una y otra vez a la iglesia este evangelio, el evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que Timoteo tenía que estar insistiendo, Timoteo tenía que estar recordando, Timoteo tenía que estar predicando una y otra vez referente al evangelio. Por eso, iglesia, nosotros no nos cansamos de recordarles una y otra vez el evangelio, ni lo que Dios demanda de nosotros, ni lo que nosotros debemos que hacer como hijos de Dios. Y eso vamos a verlo en el transcurso de la predicación. Lo curioso es que muchas veces las personas se cansan de escuchar el mismo mensaje. Muchas veces, y Pablo le manda esto a Timoteo, recuérdales esto, porque la iglesia estaba teniendo comezón de oír la palabra del Señor. Muchos tenían comezón de oír. Se estaba cansando del mensaje. Pero ¿qué le dice Pablo? No le vayas a inventar nada nuevo, no vayas a sacar estrategias, no vayas a hacer nada de lo que no está escrito en la palabra, sino que predícale todo el tiempo, ¿qué? La palabra del Señor. Pero otra vez el mismo mensaje, sí, es de provecho para los oyentes. Porque les pregunto, ¿cómo uno memoriza las cosas? ¿A la primera oída? ¿A la primera leída? ¿Sí? No. Yo me acuerdo de una persona que amo mucho, que es mi hermano, que él, para que se pudiera aprender las tablas de multiplicar, le tocó repetirlas una y otra y otra y otra vez. Y aparte le ayudaban mis padres con una estrategia única y le decían repetir una y otra vez hasta que por fin se aprendió las tablas. Y eso es con todo en la vida de la persona. Yo sé que no solo él sufrió por eso. Lo interesante es que Pablo dice, si el ser humano se esfuerza por aprenderse algo, y para aprenderse eso tiene que repetirlo una y otra vez, lo mismo es con las cosas del Señor. Tiene que repetírsele una y otra vez. O sea, iglesia, que cuando escuchen un mensaje y crean que ya lo hemos dicho, y puede ser que ya hemos hablado de este mensaje, pues no se canse, porque es que lo que va a hacer es recordar, y ese recordar me lleva a vivir como un obrero aprobado, como un obrero aprobado. Mire, algo que lo digo con tristeza, algo que hemos dicho muchas veces aquí en la congregación, es lo que está escrito en el pasaje, y lo dijo Alonso, Levítico 19:30, ¿cierto? ¿Qué dice? El día de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis reverencia, yo Jehová. Bien, dos cosas hay aquí. Los días de reposo, ¿cierto? Y es algo que el pueblo muchas veces no le interesa. Es el día del Señor, es el día en que el Señor ha separado para que nos reunamos los hermanos juntos en armonía. Es el día en que ha permitido que la iglesia estipule un horario para llegar, para congregarnos los hermanos juntos en armonía, temprano, para adorar al Señor, para invocar el nombre del Señor, para aprender del Señor, pero da igual llegar o no llegar a tiempo. O muchas veces pues no llego porque se me presentó otras circunstancias. Y lo que sigue, mi santuario tendréis en reverencia. Muchas veces se ha dicho en la iglesia, pues no es un cine, no es un lugar de entretenimiento, no es un lugar donde nosotros venimos a dar descanso, no sé, a la rutina. Pues sí venimos a descansar, porque bien dice la palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero el objetivo no es convertir el templo del Señor como una distracción más. Si tienen hambre, si tienen ganas de comer algo, es más, si tienen alguna enfermedad, gripa o algo y necesitan tomarse un medicamento, pues traten de tomárselo antes de o después de la reunión.
para que en este momento toda la liturgia, tanto la alabanza como la oración, como la predicación, tienen la misma importancia, porque es que se está alabando y adorando ¿a quién? A nuestro Señor. A nuestro Señor. Y es necesario muchas veces recordar esto. Aunque se supone que ya nosotros somos maduros en la iglesia, no estamos hablando de que llevamos ya años en la congregación, pero mire, es necesario recordar esto. ¿Cuánto más el evangelio vivo? Y Pablo es interesante cuando une estas dos partes del evangelio aquí con, recuérdales esto. ¿Por qué razón? Porque viene a continuación todo lo que estaba pasando en la iglesia, y la iglesia tenía que estar recordando una y otra vez este evangelio vivo. Este evangelio vivo. Por tal razón, iglesia, nosotros no tenemos nada más que predicar, sino que, ¿a quién? A Cristo. O sea que el mensaje va a ser el mismo una y otra vez. El evangelio. Las amonestaciones van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque el Señor no cambia. Lo mismo que le dijo a la iglesia hace más de 2000 años, lo dice hoy en día. Y el mensaje sigue siendo el mismo, los peligros siguen siendo ¿qué? Los mismos. ¿Y cuáles son los peligros? Bueno, recuérdales esto, ¿cierto? Versículo 14, exhortándoles delante del Señor. Ya le dice, recuérdales esto, y le dice qué es lo que le tiene que recordar, que es el evangelio. Ahorita lo coloca en el lugar supremo, que ¿cuál es? Delante del Señor, exhortándoles delante del Señor. Bien, esta amonestación que da Pablo a Timoteo es bien interesante, porque lo que le está haciendo es que las personas, al oír lo que Timoteo le va a decir, lo que Timoteo le va a leer, es que va a estar delante del Señor. El Señor mismo es el que lo está oyendo, el Señor mismo es el que lo está viendo, el Señor mismo es el que va a juzgar nuestras acciones. Por eso cada vez que nosotros predicamos es delante de quién? Delante del Señor. Claro que sí, como habla el apóstol Pablo en su carta a los Romanos y Corintios. Nosotros predicamos delante de Dios y de parte de Dios. Y aquí Pablo nuevamente lo dice, exhortándolos delante del Señor. Cuando nosotros tenemos presente, nosotros como ministros de la palabra, tenemos presente que vamos a predicar delante del Señor y de parte del Señor, pues es conforme a lo que el Señor ha mandado. ¿Para qué? Para que la iglesia también tenga temor. ¿Por qué? Porque la iglesia, iglesia, está delante del Señor. No está delante del pastor Felipe, ni del pastor Pedro, ni del ministerio de alabanza. No, está delante del Señor. En nosotros esa expresión debe que producir ese temor reverente. Debe que producir esa adoración al Señor. Esta frase los exhorta a que su vida sea de olor grato al Señor. Que lo que hacemos sea de olor fragante a Dios, porque estamos delante del Señor. Bueno, ¿y qué es lo que estamos? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. ¿Qué? A que no contiendas sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y viene lo interesante y lo que dije que mi papá había explicado una y otra vez en la mañana, antes de iniciar la predicación. A que no contiendas sobre palabra. Aquí. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué es lo que Pablo le está mandando a Timoteo y por ende a la iglesia? Porque este es un mandato a la iglesia. ¿Qué es? Bien, muy sencillo. A que no contiendas sobre palabras. Para contender se necesitan dos. Bien.
De ahí arrancamos. Y siempre hay personas que están dispuestas ¿a qué? A contender, a la pelea. Siempre hay personas que están buscando el propósito de pelear. Sea porque sí, sea porque no. ¿Cierto? No hay término medio. Pero bien, en este caso vamos a hablar de contienda sobre la palabra de Dios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando en este momento es que muchas personas se estaban levantando para contender referente a la doctrina ¿de quién? De Cristo y de la resurrección de los muertos. ¿Cómo lo sabemos? Más adelante dice, y su palabra que comerá como gangrena, de los cuales Himeneo y Fileto, ¿cierto? Entonces ellos estaban predicando algo y se estaba levantando esta falsa doctrina y estaban contendiendo sobre palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se creían más sabios que la misma sabiduría de Dios, que el mismo mensaje que el mismo Señor Jesucristo había mandado, y estaba conteniendo sobre su propio pensamiento. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Recuérdales esto, que el Evangelio, y exhórtales que están delante del Señor a que no contienda sobre ¿qué? Sobre palabra, o sea, que no contienda sobre su mismo pensamiento. Sobre que cada vez que vamos a hablar con alguien, vamos a debatir con alguien, no lo hagamos con nuestra misma sabiduría, nuestra propia sabiduría, ni con lo que yo creo. Que no se haga especulaciones de la Biblia, que es lo que suele pasar en muchas ocasiones. Y es lo que Pablo está diciendo, que cuando se predique, cuando se hable, no se hable diciendo, yo creo que la Biblia dice esto, o que la Biblia quiere decir esto, o que por aquí Pablo quiso decir esto. No. Es que yo no comprendo esto, entonces esto quiere decir esto. No. Eso es a lo que Pablo está llamando. No contienda sobre palabras. No es que en mi iglesia me ha enseñado que Cristo resucitó y por ende yo voy a resucitar con Él. Sí, pero demuéstralo bíblicamente. O sea, no se base en un argumento de hombre, es lo que Pablo está diciendo. Cada vez que ustedes vayan a contender, no se basen con argumentos de hombre, básense con la palabra del Señor. Y para uno poder basar su argumento con la palabra de Dios, pues ¿qué debe quedar en nosotros? Sencillo. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y por ende a toda la iglesia. Conozcan la palabra de Dios. Ya. ¿Conocemos la palabra del Señor? O sencillamente somos de aquellos cristianos que conocen 1 o 2 versículos y ya con eso manejan y todos los temas y con eso se defienden con todos los temas y ahí cae en la vana palabrería. Porque es que el cristiano, el verdadero cristiano, la verdadera iglesia de Cristo debe conocer todo el consejo de Dios. Debe tener un conocimiento de todo el consejo de Dios, para que no caigamos en este error. Y caer en este error es muy fácil, muy fácil. Quédense ustedes una semana sin repasar la Biblia. Una semana, no necesitan más tiempo. Una semana sin repasar la Biblia, una semana sin leer, una semana sin orar. Y vaya y contienda o pónganse a hablar con otra persona que esté estudiando la Escritura. ¿Qué va a pasar? Pues van a caer en vanas palabrerías. Porque ¿qué necesitamos? Recordar esto todo el tiempo. Como empezamos hace 8 días, acordarnos de Jesucristo. Todo el tiempo, solamente con una semana. Así se crea el más duro de los duros. No, el que esté firme, el que cree que está firme, mire que no caiga. Y es lo que Pablo está diciendo. Tengan mucho cuidado porque caer en esta vana palabrería es tan fácil que ustedes pueden caer en este juego. Por eso no lo haga. Por eso le dice, exhórtalos delante del Señor. Exhórtalos delante del Señor. ¿A qué? A que no contienda sobre palabra. Ah, no, pero es que mi iglesia me dice esto, no, pero es que mi iglesia me dice esto, es que mi pastor me enseñó esto, no, pero es que el mío me enseñó esto, no, es que yo creo que quiere decir esto, no, es que yo digo que es esto por aquí, no es... ¿Eso de qué aprovecha? Muy bien, continúa diciendo el pasaje. Esto, lo cual para nada aprovecha. Para nada aprovecha.
Eso es una enseñanza o una discusión que sirve únicamente para armar contiendas, para armar pleitos, para armar discordias, para que terminen separados el uno del otro. Y esa discusión nunca se va a acabar. ¿Por qué razón? Porque ambas partes dicen tener la razón. Y cuando ambas partes dicen tener la razón, pues sencillamente esa discordia va a seguir. Por eso, para nada aprovecha. Para nada aprovecha. Aquí lo curioso es que Dios no desea gratificar nuestra curiosidad, ni Dios no desea gratificar nuestro ingenio. Es que mire cómo Felipe es tan ingenioso que sacó una nueva doctrina de su propio pensamiento. No, el Señor no quiere eso. Aquí lo que el Señor está haciendo es humillar el intelecto, el ingenio de la persona, la curiosidad de la persona, la creatividad de la persona con la palabra de Dios, y le está diciendo no lo haga, porque va a caer en pecado. Va a caer en pecado. No está diciendo no contienda. Porque el mismo Judas, ¿qué dice? Contender ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. No está diciendo no contienda, sino que está diciendo no contienda sobre palabra. Entonces, ¿sobre qué debemos contender? Pues sobre la palabra de Dios. Un verdadero cristiano, lo más fácil que puede hacer es lo siguiente: escuchar, y después que tiene la oportunidad de hablar, escrito está. Ya. ¿Por qué escrito está? Pues porque sencillamente ahí se acaba toda discusión, se acaba toda pelea, se acaba todo pensamiento humano, porque pues, la palabra de Dios tiene la razón en todo. Pero para llegar a ese punto, pues debe que haber palabra de Dios en nosotros. Y aquí es algo bien interesante porque nos lleva este pensamiento a Mateo capítulo 4. ¿Qué pasaba en Mateo capítulo 4? ¿Quién se acuerda? Muy bien, Jesucristo en el desierto, la tentación de Cristo en el desierto, ¿cierto? Y vemos que Satanás lo tienta al Señor ¿con qué? Con vana palabrería. Porque al comienzo lo quiere tentar ¿con qué? Con la comida, ¿cierto? Pero no le da un argumento sólido. Después lo quiere tentar ¿con qué? Con las riquezas. Pero eso es vana palabrería. Después lo quiere tentar haciéndolo tirar del pináculo más alto, usando palabra de Dios pero a media. Usó la Biblia con el autor de la Biblia y la usó mal. Pero esto quiere decir que es vana palabrería, porque de todos modos la está usando ¿cómo? Mal. Y en todas las partes de la tentación, ¿cómo respondía Cristo? Muy bien, ese es el ejemplo. ¿Y qué pasó con esa discusión al final? Ya, el diablo salió huyendo. Nada que hacer, nada. Satanás salió huyendo. Ese es el ejemplo que nosotros debemos que seguir. Por eso Pablo en el versículo 6, ¿qué dice? Acuérdate, versículo 8, perdón, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. En esos momentos de prueba, en esos momentos de debate, lo único que debemos que hacer, ¿qué es? Acordarnos de Jesucristo. Acordarnos de Jesucristo. Y al decir acordarnos de Jesucristo es acordarnos de su palabra. Por eso es tan importante que en la iglesia es un campo de ¿qué? De entrenamiento. Somos soldados, acordémonos que somos esos buenos soldados de Jesucristo. Es un campo de entrenamiento. Por eso nosotros aquí en la iglesia lo que hacemos es ¿qué? Recordarles esto. ¿Qué les recordamos? Pues la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el evangelio. Eso es lo que nosotros le recordamos a la iglesia. Y es lo que manda Pablo. ¿Para qué? Para no caer en el pecado de las vanas palabrerías, lo cual para nada aprovecha, sino que trae una consecuencia negativa. ¿Cuál es la consecuencia negativa? Del mismo versículo 14. Sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué pasa con esa contienda de palabras?
Primero, dice el apóstol Pablo, para nada aprovecha, no va a ser de edificación para ninguno de los dos, ¿cierto? Ninguno de los dos va a salir beneficiado, ninguno de los dos va a sacar provecho de esa discusión. Y aparte de que no trae provecho para los que están discutiendo, es perdición ¿para quién? Para los que los oyen. ¿Por qué perdición para los oyentes? No, pero si estos son cristianos y así se la mantienen y ninguno de los dos se llegan a un acuerdo, hay confusión entre los dos, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, no, yo no voy a ir para allá. Y por causa de esas varas palabrerías, muchos se pierden. Por eso es tan importante como inicia el versículo 14. Recuérdales esto y exhórtales delante del Señor, que si se pierde por las vanas palabrerías, ¿la culpa de quién va a ser? Pues de nosotros. De nosotros. Por eso es el título de la predicación. Por eso el Señor nos ha llamado a ser ¿qué? Buenos soldados de Jesucristo. ¿Qué conlleva ser un buen soldado de Jesucristo? ¿Qué es lo que conlleva? ¿Qué demanda de mí? ¿Qué demanda de yo como cristiano, yo como ser buen soldado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muy sencillo. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. Y el título de la predicación, un buen obrero de Cristo. Aprobado como que obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros nos podemos entrar en este versículo y decir amén y podernos irnos para nuestras casas. Porque aquí se centra toda la vida del cristiano. Pablo resume todos los deberes del cristiano en este versículo. Todos, absolutamente todos. En un solo versículo. ¿Cuál versículo? El 15. Vuelvo y lo leo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Ya? Versículo 14 está diciendo, ojo con las vanas palabrerías, no contiendas sobre vanas palabrerías, sobre mi opinión personal. Una vez me dieron a mí, no, pero es que no quiero escuchar la Biblia, dígame su opinión. No, mi opinión no vale. Si a usted no le vale lo que dice la Biblia, mi opinión no vale. Porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ese es el punto que el cristiano debe llegar. Entonces, ¿por qué? Porque si hubiera dicho mi opinión, hubiera causado perdición a los oyentes. ¿Sí ven el punto? Y entonces, para no causar esa perdición a los oyentes, bien dice el apóstol Pablo, continúa con el versículo 15, procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ya que todas las disputas acerca de la doctrina provienen de esa fuente. ¿De cuál fuente? De la fuente del hombre que desea ser presumido, ingenioso, creérsela que la sabe mucho ante el mundo, creérsela muy sabio. Pues sencillamente, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Bien, humille ese ego de la iglesia y su propio ego y procura con diligencia. Este procura con diligencia es estar todo el tiempo activo, deseoso que, hoy no he leído, voy a leer, voy a escudriñar las escrituras. No como un perezoso. ¿Cuál es la diferencia de ser diligente a ser perezoso? Todo, ¿cierto? Ajá, bien, eso quería. Todo lo opuesto. Una persona diligente, ¿qué hace? Se preocupa por adquirir más conocimiento, por estar investigando, por tener ese conocimiento fresco, por estar recordando lo que ya ha aprendido y aprendiendo nuevas cosas. Un perezoso, ¿qué pasa? No, pues, mañana lo puedo hacer, ¿cierto? De todos modos, harto tengo por vivir. No, pues, yo matarme la cabeza con eso, Y lastimosamente la iglesia de hoy en día está sufriendo de mucha pereza.
se ha olvidado de este versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Muchas personas buscan el aplauso de una gran asamblea, una gran congregación. Muchas personas quieren ese reconocimiento y por tal razón, al querer ese reconocimiento, pues se aparta del mensaje fiel del Evangelio. Muchas personas quieren un crecimiento en número de la iglesia, pues entre más miembros de la iglesia, pues más diezmos van a entrar, ¿sí o no? Y si entran más diezmos, ¿qué va a pasar? Más plata, entonces más beneficio para mí. Muchas personas buscan todo esto, pero al buscar todo esto, son desechados por Dios. Pasa como el rey Saúl. ¿Qué buscó Saúl? El rey Saúl. ¿La gloria a quién? A él. Y cuando llega a buscar esa gloria a él, ¿qué hizo Dios? Pues sencillamente lo desechó. Y es lo que los obreros no quieren comprender. No quieren comprender. Cuando el hombre busca el aplauso, el reconocimiento, el ser aceptado en la congregación, el ser bien recibido, y todo esto conlleva un alejamiento de Dios. O sea, que todo esto lo que va a causar en esa persona es que ya recibió su recompensa, ya la recibió, que fue la recompensa del hombre. Pero nosotros debemos que buscar la recompensa del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo esos obreros aprobados. ¿Cómo es un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse? Ya sabemos que debemos que hacerlo con diligencia, ¿cierto? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Bien. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esto manda a que no seamos perezosos, sino que seamos obreros activos. ¿Qué es un obrero perezoso y qué es un obrero activo? Por ejemplo, un obrero perezoso es que le diga, Linda, dígame 5 versículos bíblicos. Ya. Bueno, ese es el punto. Un obrero perezoso es que el que se acostumbra a tener uno y con ese ya. Un obrero perezoso es que nomás como asistir y ser un oyente, con eso ya tuvo. Acuérdense que puede caer con el oyente o oidor olvidadizo, como dice Santiago. Bien, un obrero perezoso es aquel que se preocupa por todos los aspectos de su vida, menos ¿por qué? Por la palabra del Señor. Un obrero perezoso es aquel que siempre pone en primera instancia todas las cosas del mundo menos las cosas de Dios. Le da igual el asistir, no asistir, en puntual, no puntual, en todo. Eso es lo interesante de la palabra de Dios. Ese es un obrero perezoso. Ahora, ¿cuál es un obrero activo? Le voy a poner en el sentido de trabajo. Disculpe, en el sentido de trabajo. En el sentido de trabajo, un obrero activo es el primero que llega, ¿cierto? Bien. El que está en la jugada. El que necesita, veo esto que está mal, pues si yo lo puedo hacer, lo hago para que esté bien. El que tengo unos deberes, unas responsabilidades, pero si puedo hacer mal, lo hago. Ese es un obrero activo. ¿Y qué pasa con un obrero así en una compañía? Pues bien. Lo tienen en un buen concepto, lo eleva, puede subir de nivel, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bien, delante de Dios, ¿qué es un obrero activo? Lo mismo. Por eso dice, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué es un obrero activo? Listo, me levanto temprano, oro, leo la escritura, repaso lo que ya he aprendido, aprendo nuevos pasajes, que si yo le puedo decir a Alonso, regáleme 10 versículos bíblicos, ya.
Amén. Le pedí 10, me dio 16. Sí, eso es lo que Eso es un obrero aprobado. Que se preocupa, que está en función de agradar a su Señor, que fue lo que vimos hace 8 días. Acuérdate de Jesucristo, que está en función de agradar a su Señor, que está en función de que su mente esté de acuerdo a la mente de su Señor, que sus acciones estén de acuerdo a las acciones de su Señor. Un obrero aprobado es aquel que se preocupa por su iglesia, ¿cierto? Por los miembros de la iglesia. Un obrero que se preocupa por el templo, por llegar puntual, por estar atento, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, en qué puedo ser útil. Eso es un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Y cuando dice no tiene de qué avergonzarse, es porque la palabra de Dios mora en él a tal punto que cuando necesite debatir, debate conforme a qué? A la palabra de Dios. Lo que va a salir es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Un obrero aprobado es que todo el tiempo su vida está en función de Cristo. Por eso le dice, procura con diligencia presentarte aprobado, presentarte delante de Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es que no se está presentando delante del hombre. No se está presentando delante del hombre. Iglesia, usted no se presenta delante del hombre cada día. Usted se presenta delante de Dios cada día. Por eso este despertar, iglesia. Pero es que yo me presento delante de Dios los domingos, porque voy a la iglesia. Y el Señor está allá en la iglesia, en el templo. No. Nosotros nos presentamos delante de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso nosotros debemos estar en función del Señor cada momento, cada día. Que mi vida esté llena de palabra de Dios, que pueda decir de nosotros, como dijeron de Juan Hus, por sus venas no corren sangre, sino que corre ¿qué? Palabra de Dios. ¿Pueden decir eso de nosotros? Que podamos ir dichosos a la muerte por servir a nuestro Señor, que podamos decir, listo Señor, para mí el morir es Cristo, y el vivir es ganancia. Podemos decir eso, podemos decir, yo estoy listo para partir, porque he vivido toda mi vida como obrero aprobado delante de Dios, que no tengo de qué avergonzarme, que cuando voy a debatir no debato sobre palabrerías, no debato sobre mis propios conceptos, no debato sobre mis propios pensamientos, no debato sobre mi propio pensamiento, no lo debato es conforme a lo que Dios ha dicho, conforme a lo que está establecido, conforme a lo que Dios ha revelado, conforme a lo que Dios ha guiado a los hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo, conforme a su palabra. Eso es ser un obrero aprobado. Y ahí vemos la diferencia entre el obrero perezoso y un obrero activo. Y nosotros somos llamados a ser obreros como activos. Ser unos buenos obreros. El buen obrero de Cristo. A eso estamos llamados nosotros. Y es lo que Pablo está demandando aquí. Desde el versículo 14. Recuérdales esto. Quería que les recordara esto, iglesia. Y lo estamos recordando. Estamos en el versículo 15, ¿no? Procura con diligencia, estamos en el 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y vamos con la última parte. Que usa como bien la palabra de verdad. Por tal razón, si quiere ser un buen obrero de Dios, todo se centra en esta frase: usar bien la palabra de verdad. Aquí se centra todo. Puedes ser diligente, puedes ser esforzado, un obrero activo, pero si no usas bien la palabra de verdad, no estás siendo un buen obrero de Jesucristo. Debes usarla bien. Y aquí es bien interesante porque ponen de analogía a un médico cirujano. Uno muchas veces, bueno, a mí me han hecho cirugías y antes de, pues uno escucha las recomendaciones, lo que hace el doctor, ¿sí o no? El médico. Y uno escucha, bueno, oye, un buen médico. Entonces uno como que se anima a que ese médico lo atienda a uno y lo operen y le eche el cuchillo y todo.
¿cierto? Pero si uno llega a escuchar, oiga, pero es que a ese médico como que nadie le sale de cirugía vivo. O se graduó ayer. O se graduó ayer. Uno como que, ay Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque... ¿Cierto? Pero es ahí lo mismo. No, pero es que mire, la puerta estrecha se caracteriza, como me dijeron a mí, que nosotros tenemos de referente es que es la iglesia la sola Biblia. Qué bueno. Pero que ese referente sea de toda la congregación. Qué bueno. Que cuando estemos debatiendo, debatamos solamente con la palabra de Dios. Y llevemos del error a qué? A la verdad con la palabra de Dios. No que, sí, la Biblia dice, por ejemplo, la Biblia dice, no matarás. ¿Cierto? Pero pues hablar más de mi prójimo, pues no. Es que se lo merece. Es una persona que, mejor dicho, si usted lo conociera, Es un hombre de verdad. o como está pasando hoy en día en nuestro país, no, ese presidente, no sé qué, y sé cuándo, hombre, ya lo mató. Y esa autoridad, aparte que esa autoridad, ya lo mató. Debemos hablar y usar bien la palabra de verdad. ¿Qué manda la Biblia para los demás? A nuestros enemigos, ¿qué dice? Bendecirlos, orar por ellos. A las autoridades, ¿qué dice? Oren por ellos. Oren por ellos. Eso es usar bien la palabra de verdad. Si escucha a alguien hablar mal, pues mire, llévenlo a lo correcto. Es muy triste ver pastores que ni siquiera conocen sus Biblias hoy en día. Yo soy uno de los que manejo celular, tengo en mi celular aplicaciones, y una de las aplicaciones es la Sagrada Biblia. Bien, a veces es útil, pero en lo posible yo trato de manejar ¿qué? Mi Biblia. Claro. Pero es muy triste ver pastores de congregación que lo manda al libro de Ageo. ¿Dónde queda Ageo? Y anota Ageo porque pues somos referencia bíblica de Ageo. Y comienza. ¿Dónde queda Ageo? ¿Dónde? Bueno, pues entonces vayamos a Romanos. Ya. Es muy triste ver también pastores que están dirigiendo a congregaciones que no conocen el Evangelio. Uno le pregunta, ¿qué es el Evangelio? Lo más fácil, las buenas nuevas. ¿Cierto? Y eso es el Evangelio, ¿cierto que sí? Son las buenas nuevas. Pero para que haya unas buenas nuevas, ¿qué tuvo que haber pasado? Un acontecimiento. ¿Cierto? Y es ahí el punto. Descríbeme el acontecimiento de las buenas nuevas. Pues que Cristo vino y murió por nuestros pecados. Y que resucitó y que, pues, que yo creo que ahorita está allá arriba en el cielo intercediendo por nosotros. Sí, pero ¿eso qué conlleva? ¿Qué acciones? ¿Dios por qué lo permitió? Todos esos aspectos. Dice Paul Washer, es necesario que muchos pastores de hoy en día se encierren en sus estudios a estudiar la Biblia que está parado en el púlpito predicando. Pero ahorita voy para la iglesia. Uno le dice a la iglesia, vayámonos a Zacarías. ¿Dónde queda Zacarías? Zacarías yo creo que es el 6.º libro de la Biblia, ¿sí? ¿Sí? No. Zacarías está entre Génesis y Apocalipsis, eso sí, Poe afirma que entre ellos está. ¿Profeta mayor o menor? Muy bien, menor. Mire, están buscando todavía a Zacarías. ¿Está buscando a Geo todavía, Puyo? Bien, o muchas veces uno ve en congregación que uno manda la más fácil. Ahí esta no tiene índice. Yo ni veía que esta no tenía índice. Bueno, se va el índice
No tiene índice. Se va al índice y comienza a buscar. Ya le arranqué la hoja. No, mentira, yo no le arranqué la hoja. Se va al índice y le comienza a buscar. Ah, hasta aquí. No, iglesia. Debemos que ser esos obreros aprobados que usamos bien la palabra de verdad. Y ahora, la otra parte de usar bien la palabra de verdad es que cuando yo doy una referencia bíblica, traten lo posible de que sea textual. Lo posible. No parafraseándola, porque se pierden muchas riquezas en el pasaje cuando uno da parafraseado un versículo. Porque pues la Biblia, Dios la dejó escrita de tal forma que esa es la riqueza de la Biblia. No, pues es que, sí, claro. Es Cristo muestra su amor por nosotros que murió por nosotros. Ese es un versículo que lo estoy parafraseando. En sí, ¿cómo dice el versículo? No. Exacto. Muy bien, esa es la riqueza. En que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y se desglosa. ¿Qué es lo que el ser humano no quiere escuchar hoy en día? Que somos pecadores. Por eso cuando nosotros usemos la palabra, usémosla como bien. Tratemos en lo posible de dar las referencias bíblicas exactas. Para que el nombre de Dios es el que sea exaltado. No el nuestro. Uy, ¿cómo sabe? Vea el poco de versículos que me dio, pero ninguno completo. Y tratar en lo posible, dar la referencia. Por ejemplo, Romanos, Juan, los versículos. ¿Por qué razón? Pero es que la persona no sabe. ¿Para qué uno le da la referencia bíblica? No. ¿Sabe por qué razón? Porque eso genera inquietud en la persona. Y acordémonos que la palabra de Dios no regresa vacía. Eso genera inquietud y puede decir que la persona vaya y busque. Y se enriquezca. Eso es usar bien la palabra de verdad. O sea, si ve que el trabajo no es fácil, ser un buen obrero de Jesucristo no es fácil. Y para hacerlo debemos acordarnos de Él. Versículo 16. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Vemos que Pablo por segunda vez le advierte de forma enérgica. Más o menos, yo lo leí de forma pasiva, pero más o menos el pasaje da este sentido. Mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. De esta forma es la forma que Pablo le está escribiendo a Timoteo y por ende a la iglesia, como es un grito de atención, en una forma enérgica. Pablo por segunda vez lo que quiere hacer es que captar la atención de la iglesia y decirle, mire, no caigan en ese error, no caigan en que ustedes sean más sabios que Dios. Pongan siempre la respuesta que vayan a dar conforme a qué, a la palabra de Dios, siempre. Traten de evitar en todo lo posible caer en su propia sabiduría, caer en el juego del yo creo, yo sé, yo supongo, todo lo posible. Hay casos de que muchas veces uno no se la sabe toda, bien, no se la sabe toda, pero entonces si no se la sabe, no invente, por favor. Porque pueden caer en esto. Evite todo esto. Si no se la sabe, pues diga, no me la sé. Bien. Pero por tal razón lo tiene que mandar ¿a qué? A estudiar. Para estar aprobado como obrero. Evita. Segunda vez que Pablo lo hace de forma enérgica, de forma tan directa, que lo que le está diciendo es que esas vanas palabrerías son simplemente herejías destructoras, que no solamente dañan a los oyentes, sino que lo va a dañar ¿a quién? A usted mismo. A usted mismo. Porque va a decir, uy, pero la saqué. Entonces, ¿qué va causando en la persona? No, pues, ya me la sé toda.
y lo que hace es que cae en esa pereza, cae en ese obrero perezoso. Por eso le dice Pablo, evita todo el tiempo. Esto es lo que conduce más y más a la impiedad, no a la piedad. Más y más al desconocimiento del Señor. Por eso tiene que ser un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿A fin de qué? De que evite estas vanas palabrerías. Evitemos estas vanas palabrerías. ¿Por qué razón debemos que evitarla? ¿Por qué razón Pablo da 2 veces un llamado de atención en el cual lo hace de forma enérgica? Y lo que hace tanto el primero como el segundo llamado de atención es colocar en el intermedio de ellos el argumento para evitar estos dos males, que es ser ese obrero aprobado, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. ¿Por qué razón Pablo insiste tanto sobre el mismo asunto? Sencillo, versículo 17. ¿Quién me colabora? Palabras recorrerá como gangrena, de los cuales se alimentan el viento. Gracias. Bueno, y versículo 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforma la vida en culto. Gracias. Bueno, aquí nos coloca una enfermedad muy conocida hoy en día, que es ¿cuál? La gangrena. Bien, esta es una enfermedad que se dispersa con rapidez, es muy rápida y pues es una enfermedad fulminante. Sí, por eso es de manera fulminante, porque cuando da esa enfermedad en el cuerpo, no se puede parar así de buenas a primera, sino que lo único que hacen, ¿qué es? Por eso es fulminante, va cortando. Y muchas veces cortan y vuelven y le salen. Y cortan un poco más arriba. Sí, no cortan en el punto, sino más arriba, porque puede ser que ya la infección haya avanzado. Esa es la gangrena, es una enfermedad Terrible. bien peligrosa. Y de la misma forma, al caer en la impiedad, al caer en la vana palabrería, pues ¿qué pasa con la vida de la persona? Es como esa gangrena. Lo que está haciendo Pablo aquí es una metáfora y recalca lo peligroso que es caer en la vana palabrería. En lo peligroso en no ser un obrero aprobado, no ser un obrero que usa bien la palabra de verdad. Por eso manda con ese fervor a que sean esos obreros aprobados, que seamos los obreros aprobados, porque si no terminamos como con gangrena. Y no vaya a ser que sea el final para nuestras vidas. La falsa enseñanza ataca de manera inesperada, porque si fuera de manera esperada, pues créame que todos estaríamos esperando el momento en que una falsa enseñanza esté ahí para defender, ¿no? La falsa enseñanza siempre es de manera inesperada. La falsa enseñanza siempre se disfraza porque viene disfrazada con parte de verdad. Es ahí donde debemos que usar bien la palabra de verdad y ser esos obreros aprobados que no tenemos de qué avergonzarnos. O sea que la palabra de Dios, como está escrita, mora en nosotros para poder tener ese espíritu de discernimiento y decir, bueno, ¿aquí qué pasó? Acordémonos que el mismo Satanás lo que hizo fue utilizar el Salmo 91, pero ¿qué hizo? Quitó simplemente una frase, solamente una frase la quitó. De resto todo lo dejó igual, solamente una frase. Pero ya que era mentira, engaño. Sí, en tus caminos. Guardará en tus caminos. Quitó ese, en tus caminos, ya. Entonces, la falsa enseñanza siempre se introduce de una manera sutil, inesperada, pero cuando llega, si no estás aprobado como obrero, que no tienes de qué avergonzarte y que usas bien la palabra verdad, pues sencillamente esa falsa enseñanza lo que te va a causar, ¿qué es? La muerte. La muerte. Y aquí nos coloca 2 personajes bien interesantes, que es Himeneo y Fileto.
Si vemos Himeneo, ya lo hemos estudiado. ¿Sí se acuerdan de Himeneo? Eso está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Nos muestran también a Himeneo, pero en ese pasaje nos muestra es Himeneo y Alejandro. Aquí nos muestra el mismo Himeneo, pero nos muestra a quién, a Fileto. Lo que hace referencia es que eran compañeros de la falsa doctrina. Ya, más de hablar de Fileto no puedo porque es el único pasaje que se menciona, no hay más registro de él. Y vemos que Pablo aquí lo menciona para mal. Para mal. ¿Por qué? Porque de los cuales son Himeneo y Alejandro. O sea, ellos cayeron en esa falsa doctrina y al caer en esa falsa doctrina los comió a ellos esa falsa doctrina. Y al comerlo a ellos, pues ¿qué tocó hacer? Apartarlos. Que fue lo que hizo Pablo. En 1 Timoteo dice, los cuales eché a Satanás. El mismo Pablo lo hizo. Los apartó de la congregación. Bien, ¿y cuál era la famosa doctrina que ellos estaban enseñando? Que la resurrección ya se Versículo 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Con todo el respeto que ustedes se merecen, iglesia, y con el amor que yo siento por ustedes, porque yo los amo en Cristo, pero pues yo a ustedes no lo veo con cuerpos gloriosos. No, ni lo veo en gloria. Por lo general estamos sintiendo calor, los veo sudando, con sueño algunos, cabeceando, otros me han llamado. Tranquilos que ya ahorita voy. No he ido porque estoy compartiendo, pero ahorita voy. Entonces, lo he visto que me llaman. He visto todo como el cuerpo carnal, la debilidad de la carne. O sea que en sí esta doctrina cae por su propio peso. Pero ¿de dónde viene esta doctrina? Esta doctrina no es nueva. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. Versículo del 12 al 14. El que lo tenga, por favor, lo lee fuerte. 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 12 al 14. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Amén. Aquí ellos habían hecho un contraste. Bueno, en Corintios, ¿qué decían? Pues que no había resurrección de los muertos, ¿cierto? Y aquí Pablo la defiende de tal manera, tan sabiamente, que dice, bueno, si Cristo no resucitó, pues entonces van a nuestra predicación, van a nuestra fe. ¿Cuál es nuestra certeza, nuestra esperanza como hijos de Dios? Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar juntamente con Él, ¿cierto? Y espero que eso no lo haya duda en nosotros. Ahora, estos personajes quisieron voltear la torta, como se dice, y creerse más sabios. Y dice, no, es que la resurrección ya se efectuó. ¿Pero cómo? Es que no es necesario resucitar el cuerpo, es el argumento que ellos presentan, sino resucitar ¿qué? El espíritu. Y cuando Cristo lo llama eficazmente, pues lo que resucita ¿qué es? El espíritu. Por eso la resurrección ya se efectuó. Es el argumento que ellos presentan. Ambos argumentos son palabrerías. ¿Por qué razón? Claro, Cristo nos da el llamamiento eficaz, ¿cierto? Y Romanos habla que cuando somos bautizados, dice, morimos y resucitamos juntamente ¿con quién? Con Cristo. Bien, nos habla de esa resurrección del Espíritu, por ende nos manda todo el tiempo ser aprobados como obreros, a procurar con diligencia, a ser esforzados y valientes, ¿cierto? Todo el tiempo. Pero también lo interesante es que nuestro cuerpo va a resucitar cuando Cristo vuelva, que es lo que ellos no comprendieron y fue lo que ellos se apartaron. Esta doctrina que ellos sacaron de que el cuerpo no iba a resucitar, solamente el espíritu, la sacan de la filosofía griega, porque los griegos decían que la materia es mala y el espíritu es lo bueno. Estaban condenados en una cárcel cuerpo. Exacto, que el espíritu estaba condenado porque estaba dentro de algo corrupto. Entonces por eso el cuerpo no resucita. Pero es que cuando Cristo mismo dice, es que cuando resuciten no van a resucitar en corrupción, sino que van a resucitar ¿en qué? En gloria. Es la diferencia. Es la diferencia. Entonces, vemos que fácilmente se puede caer ¿en qué? En un error doctrinal.
Por eso debemos que todo el tiempo ser esos buenos obreros de Jesucristo. Buenos obreros de Jesucristo. Y ahora, aparte de eso, dice al final del 18, y trastorna la fe de algunos. Iglesia, les tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieren escuchar primero? La mala noticia. La mala noticia es que la fe no salvífica es muy común dentro de las congregaciones. La fe no salvífica es muy común dentro de las congregaciones. Dentro de la congregación hay mucha gente que puede con su boca decir yo alabo al Señor, pero su fe no está cimentada en la verdad de Dios. Y hay muchos pasajes que pueden acentuar lo que estoy diciendo. A los que están tomando apuntes, porque ya se me fue tiempo, pueden buscar en sus casas Mateo 7, del 21 al 23, el mismo Mateo 13, del 19 al 22, San Juan 2, del 22 al 25, y hay muchos pasajes más donde nos muestra que la fe no salvífica, hay muchos. ¿Cierto? Mateo 13 lo que nos habla de la palabra del sembrador. Regó la semilla y cayó sobre rocas. ¿Qué pasa? Crecen rápidamente, su alabanza y un fulgor enorme, y él puede pasar en la congregación, y lo hemos visto al transcurso de los años, que vienen con gozo, con alegría, pero llega el momento de la prueba y ¿qué pasa? Entonces, por eso la Biblia también nos manda a examinarnos a nosotros mismos con la palabra del Señor. A ver cómo está nuestra fe. Esa es la mala noticia. Es muy común en las congregaciones. Ahora, la buena noticia. La buena noticia es que tenemos que tener claro que un escogido por Dios, su fe no puede ser trastornada. Esa es la buena noticia. Un escogido de Dios, su fe no puede ser trastornada o alterada. ¿Saben por qué? ¿No saben por qué? Pues porque Dios es el que persevera por nosotros. Por esa sencilla razón, la fe de un escogido no puede ser ni alterada ni trastornada. Cuando dice aquí que la fe de algunos fue trastornada, lo que está haciendo referencia a es aquellos que no son salvos. Que no son salvos. Y una cita que nos puede ayudar mucho en eso es Mateo 24, 24. Vayamos allá, en esa sí vayamos allá rapidito. Mateo 24, 24. Dice la palabra de Dios: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible. ¿A quién? A los escogidos. El mismo Cristo nos da esa seguridad. Si fuere posible, pero ¿qué pasa? No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque Dios persevera por nosotros. Y Él es el que preserva nuestra fe. ¿Se acuerdan los del Mins en Job? Una de las cosas que preservó Dios de Job, ¿qué fue? Su fe. Y Él preserva nuestra fe. Volvamos a Timoteo. Entonces, esas son las dos noticias que podemos encontrar aquí. Bien. Ahora, versículo 19. Es con el broche de oro que quería cerrar la mañana de hoy. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es el broche de oro de la predicación. Pero el fundamento de Dios está firme. Iglesia, debemos estar tranquilos, debemos estar convencidos de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Ni los ataques, ni las burlas, ya que aquí lo dice por aquellos que se apartaron de que su fe fue trastornada. ¿Qué hace el mundo? Y los mismos que se apartan comienzan a señalar: pero mire, ¿ese no era que era de allá? Pero mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su fe?
¿Qué pasó con el cristianismo? No se preocupen. El fundamento de Dios está firme. El Señor nos preserva. El Señor nos guarda todo el tiempo. El Señor es el que pelea por nosotros. Nosotros debemos estar siempre capacitados como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad. Ahora, teniendo este sello, aquí el apóstol Pablo toma un símbolo muy conocido antiguamente. ¿Que cuál era? El sello. Y más que todo, el sello real. Cuando un rey sacaba un edicto o enviaba una carta para saber que era genuina, ¿él qué hacía? En su mano tenía en los dedos el sello real y la sellaba. Y con eso decía, es del rey. Bien, tiene veracidad, es totalmente cierta y no se puede invalidar. Eso es lo que simbolizaba ese sello. Ahora, ¿qué dice? Teniendo este sello. Pero ese sello que habla aquí Cristo nos conlleva a dos cosas. La primera, conoce el Señor a los que son suyos. Excelente. Y aquí conoce el Señor a los que son suyos, habla en el sentido, no en el sentido existencial, no es que, sí, yo sé que existen. No. Habla en el sentido de una relación matrimonial. Los casados aquí sabemos qué significa ese conoce a su pareja, conoce todos los secretos de su pareja, la conoce tal cual. Es a eso lo que el Señor hace referencia cuando dice aquí, conoce el Señor a los que son suyos, nos conoce en lo más íntimo a todos nosotros. Entonces, Él sabe si estamos aprobados o no estamos aprobados. Conoce el Señor a los que son suyos. Y esto es bien interesante porque es tomado de Números también, un acontecimiento que se levantó por él y otros en contra de Moisés, y querían que, ellos decían, pero es que el Señor, nosotros también somos parte del pueblo de Dios y el Señor también nos puede hablar a nosotros. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? No, déjelo, apártese, porque yo conozco a los que son míos y ellos no eran de él. Eso está en Números capítulo 16, para que lo lean en sus casas. Es una historia bien interesante. Números capítulo 16. El Señor conoce de manera íntima a sus escogidos. Dios tiene esa relación íntima como esposo con su iglesia, con sus escogidos. Bien, conoce el Señor a los que son suyos. Citas que lo pueden aprobar, para que la busquen en su casa: San Juan 10, 27 y 28, Gálatas 4, 9. Y esa es la primera parte. Conoce el Señor a los que son suyos. Y la segunda parte: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Eso también está en Número 16, 26, cuando el Señor le dice, apártese de ellos, le manda a Moisés y además pueblo. Bien, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dios es el dueño de todos los creyentes. Dios es nuestro Señor. Si nosotros invocamos el nombre de Cristo, nosotros debemos que apartarnos de iniquidad y correr ¿a dónde? A la santidad, que es lo que nos manda el Señor. Lo que nos manda el Señor. Hebreos 12, 14, ¿qué dice? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Muy bien. El que invoca el nombre de Cristo está en esa búsqueda de la santidad todo el tiempo. Por eso es un buen obrero de Jesucristo. Porque quiere presentarse delante de su Señor todo el tiempo aprobado. Y ese buscarlo al Señor todo el tiempo y tratar de presentarse delante de Dios aprobado, pues me lleva una vida como santa, a vivir una vida santa. Iglesia, para concluir, ¿cómo ser un buen obrero de Dios? Un buen obrero de Jesucristo. Sencillo. Primero, no creerse sabio en su propia opinión. Porque al creernos sabio en nuestra propia opinión, lo único que nos lleva es a especular acerca de lo que dice la Biblia. Y esto nos lleva a la perdición. Entonces no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Lo que tenemos que tener claro para ser un buen obrero de Jesucristo. Lo segundo, conocer y retener fielmente lo que dice la Biblia. Vayamos a Tito.
unas páginas más adelante. Tito 1:9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Conocer y retener fielmente lo que dice la Biblia, para poder ser un buen obrero de Jesucristo. Tercero, usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad. Y por último, apartarnos de todo aquello que no agrada al Señor. Fácil. Pero les tengo otra noticia. Buena. Que nosotros todo eso no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Recordémonos cómo inicia el capítulo 2. Y ese que como inicia el capítulo 2 es el centro de todo lo que está mandando Pablo. ¿Se acuerdan cómo inicia el capítulo 2? Tú pues, hijo mío, esfuérzate ¿en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Iglesia, cuando nosotros tratamos de forzarnos en nuestra propia fuerza, lo único que vamos a encontrar es desesperación, angustia. No lo puedo, fueron 4 puntos que dijo el pastor el domingo y no puedo cumplir ni uno. No, soy un obrero perezoso. No, ¿qué voy a hacer? Ya me perdí, ya me condené. No vuelvo. Claro, si te esfuerzas en tus propias fuerzas, no lo vas a lograr. Descansa en el Señor. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cierto, linda? Y no solamente ves que el Señor obra en tu vida, sino que también vas a encontrar descanso para tu alma y refrigerio para tu cuerpo. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Tiempo, Señor, de aprender de ti. Tiempo, Señor, de que seamos, Señor, esos obreros aprobados, esos buenos obreros tuyos, Señor, con el único propósito de que tu nombre sea exaltado y glorificado. No nos dejes ni nos desampares, Dios de nuestra salvación. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Iglesia, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Nos vemos, si Dios nos lo permite, el jueves 6:30 de la tarde, domingo 9 de la mañana. Recordar el retiro que vamos a hacer es el domingo 6 de junio. Domingo 6 de junio tenemos nuestro retiro